¿Te has sentido oprimido sin explicación, como si una fuerza invisible saboteara tus caminos? La Biblia revela que las batallas espirituales son reales y no se combaten solo con palabras. En Tequín Reyes 2:21, el profeta Eliseo echó sal en el agua y dijo: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas. Y desde entonces no hubo más muerte ni esterilidad allí. Este acto no fue simbólico, fue una demostración de cómo ciertos elementos pueden ser consagrados para romper maldiciones reales. Hoy exploraremos las 7 bebidas sagradas que han sido usadas con poder espiritual para deshacer ataques de brujería. Revelaremos los pasos para identificar cuándo estás bajo una opresión espiritual y cómo estos líquidos pueden ser usados como instrumentos de liberación. ¿Estás listo para entender lo que Dios ha reservado para ti en esta guerra espiritual? ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te agobia? Como si sin razón aparente todo se paralizara a tu alrededor. Los planes no avanzan, los pensamientos se vuelven confusos y una pesada sombra parece acompañarte incluso en los momentos de mayor luz. Para muchos, estos no son solo estados emocionales, sino manifestaciones de una guerra espiritual silenciosa. Una guerra que no se ve con los ojos, pero que se libra en lo profundo del alma. Y lo más sorprendente es que en medio de este combate, Dios ha dejado herramientas específicas, a veces tan simples como una bebida. Sí, lo que bebes puede tener un propósito más elevado de lo que imaginas. Desde los tiempos más antiguos, Dios ha usado elementos naturales con fines espirituales, transformando lo ordinario en extraordinario. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, cuando el profeta Eliseo llega a una ciudad cuyas aguas estaban causando esterilidad y muerte. En 2 Reyes 2:21 leemos: él salió al manantial, echó sal en el agua y dijo: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no causarán muerte ni esterilidad. Lo que sucedió después fue inmediato. El agua fue restaurada y la maldición desapareció. Lo que parecía un simple líquido se convirtió en un canal de liberación porque fue consagrado con autoridad y fe. Ese acto profético cambió la realidad de un pueblo entero. Hoy muchos ignoran que lo que entra en nuestro cuerpo, especialmente cuando se hace con oración y propósito, puede ser un instrumento espiritual. En un mundo donde las fuerzas del mal intentan operar a través de alimentos consagrados al enemigo, bebidas contaminadas por rituales ocultistas y líquidos usados en hechicería, el pueblo de Dios debe despertar a la realidad contraria. También hay bebidas que son santas, separadas, designadas por el Señor para romper cadenas y restaurar vidas. No se trata de superstición ni de fórmulas mágicas, sino del poder de Dios obrando en lo sencillo. La Biblia está llena de símbolos líquidos que representan bendición, juicio, restauración y pacto. El agua no es solo agua, el vino no es solo vino, la miel no es solo un dulce. Cada uno de estos elementos tiene un lugar específico en la economía espiritual de Dios. En Juan 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dice algo que rompe la lógica natural. El que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brota para vida eterna. Aquí, el agua representa algo mayor, el espíritu, la vida, la plenitud que solo Dios puede dar. Beber no es simplemente hidratarse, es recibir algo en el interior que puede traer sanidad, dirección, claridad, liberación. Ahora piensa en el vino. En las bodas de Caná, Jesús transforma el agua en vino, no solo para solucionar un problema logístico, sino para revelar su gloria y establecer que incluso lo que parece pequeño y doméstico puede ser usado para señalar el poder de Dios. En cada sorbo de vino en la Santa Cena hay un recordatorio del pacto eterno. Jesús dijo en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. No es la bebida en sí, sino lo que representa, lo que ha sido consagrado,
lo que ha sido apartado para un uso santo, tiene un poder que el enemigo no puede resistir. Este principio está presente incluso en el Antiguo Testamento. En Éxodo 15, el pueblo de Israel llega a Mara, un lugar con aguas amargas. No podían beberlas. La amargura simbolizaba no solo una condición natural, sino un estado espiritual, frustración, enfermedad, opresión. Pero Dios le mostró a Moisés un árbol, y cuando lo arrojó al agua, el agua se volvió dulce. El agua que antes dañaba, ahora sanaba. Y la enseñanza fue clara. Lo que Dios toca, lo que Dios transforma, deja de ser una amenaza y se convierte en medicina. Y si algunas de las aguas que hoy tomas con fe pudieran ser dulcificadas por el poder del Espíritu, y si el amargo ciclo de ruina en tu vida pudiera ser sanado por una bebida consagrada al propósito divino, no debemos subestimar el impacto espiritual de lo que consumimos. Así como el enemigo usa elementos físicos como puntos de contacto para hacer daño, comidas ofrecidas a ídolos, líquidos usados en hechizos, aguas contaminadas por rituales, Dios también usa el mundo natural como canal para manifestar su gloria. La diferencia está en la fuente. En 1 Timoteo 4:4-5, Pablo declara: porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es de desecharse si se recibe con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y por la oración. Esa es la clave. Cuando algo es recibido con gratitud, oración y palabra, queda separado, protegido, transformado en instrumento del reino. Y aquí es donde las bebidas sagradas cobran su verdadero sentido. No son bebidas mágicas, no son recetas de superstición disfrazadas de espiritualidad. Son recursos naturales que bajo dirección divina se convierten en medios para que el poder de Dios fluya. Así como Eliseo purificó las aguas con sal, así como Moisés endulzó las aguas con el árbol, así como Jesús ofreció vino como sangre del pacto, así también hoy el Espíritu Santo puede guiarte a utilizar ciertas bebidas como punto de contacto para una liberación que tu alma ha estado esperando por años. Hay quienes han testificado cómo, tras una temporada de opresión constante, sueños de brujería, enfermedades repetidas sin explicación médica y pesadez espiritual, fueron guiados en oración a consagrar un vaso de agua, a orar con palabras sobre él y al beberlo experimentar una claridad y paz que no conocían desde hacía meses. ¿Cómo explicar esto? El agua no fue la que trajo liberación, fue la obediencia a la voz de Dios. Fue la fe activada por un acto físico simple, pero profundamente espiritual. Fue la decisión de tomar autoridad y declarar que incluso lo que entra por la boca puede ser una herramienta para romper yugos cuando se entrega al Señor. Hay algo en el acto de beber que tiene una intimidad espiritual muy profunda. Cuando Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, Juan 7:37, no hablaba solo de una acción simbólica. Bebemos para vivir, para nutrirnos, para sostener nuestro cuerpo. Y en el plano espiritual, también bebemos para sostener nuestra fe. El Salmo 23 nos habla de un cáliz que rebosa, señal de abundancia, favor, presencia divina. En el Salmo 116:13, el salmista dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Aquí la bebida representa una alianza, un acto de decisión. Beber lo que Dios ofrece es aceptar su cobertura, su protección, su vida. Pero no solo las bebidas representan lo que Dios da, también revelan lo que el enemigo intenta contaminar. En Apocalipsis 17, la mujer ramera está borracha con la sangre de los santos. El enemigo también ofrece copas, pero las suyas traen confusión, destrucción, idolatría. Por eso es tan crucial discernir qué bebemos, de dónde viene y para qué ha sido preparado. No todas las bebidas son iguales, y no todo lo que parece inofensivo lo es. Así como hay comida consagrada para bendecir, hay líquidos consagrados para oprimir. Por eso debemos recuperar el entendimiento espiritual de lo que bebemos y cómo usarlo en obediencia a la palabra.
Cuando una bebida ha sido orada, santificada y usada en fe, no es la sustancia en sí la que actúa, sino el poder de Dios que se manifiesta a través de ese acto. No olvides que Jesús, antes de entregar su espíritu, dijo: tengo sed, y le ofrecieron vinagre. El enemigo siempre intentará reemplazar el vino del pacto por el vinagre del desprecio, pero el Hijo de Dios no aceptó esa bebida. Él sabía lo que estaba en juego. A veces el rechazo de una copa es también una forma de declarar tu santidad. No todo lo que se ofrece debe ser recibido. Así como somos llamados a consagrar, también somos llamados a rechazar lo profano. Esto nos lleva a una verdad poderosa. Hay bebidas que el cielo aprueba, bebidas que, al ser separadas en oración, pueden deshacer las obras del enemigo. El agua con sal consagrada, por ejemplo, se ha usado desde tiempos bíblicos como símbolo de pureza. El vino como recordatorio del sacrificio y la victoria. La miel como reflejo de la dulzura de la palabra. La leche como símbolo de crecimiento espiritual. Cada una de ellas puede ser usada por Dios como punto de contacto si el corazón está alineado con su voluntad. Porque no es el líquido, es la fe. No es la fórmula, es la obediencia. En este tiempo, Dios está restaurando verdades que habían sido ignoradas o confundidas por prácticas sin fundamento. No se trata de crear rituales, sino de activar una fe viva que se conecta con lo que el cielo ha revelado desde siempre. Si el enemigo ha usado alimentos y bebidas para oprimir, Dios nos muestra que también puede usarlos para liberar. Si has estado sintiendo pesadez, ataques constantes, sueños oscuros, estancamientos inexplicables, tal vez ha llegado el momento de consagrar incluso lo que bebes. Tal vez Dios quiere mostrarte que lo que tienes en tu cocina puede convertirse en herramienta de victoria cuando es entregado con fe y consagrado en oración. El Señor sigue hablando a su pueblo y lo hace muchas veces a través de lo que tenemos a mano. Así como David venció a Goliat con piedras y una honda, tú puedes vencer ataques espirituales con lo que parece simple si estás bajo su dirección. No menosprecies lo pequeño, no ignores lo ordinario, porque en manos de Dios, incluso un vaso de agua puede convertirse en el principio de una nueva libertad. Y si esa bebida que tomarás mañana por la mañana fuera tu punto de contacto con un milagro, y si el Espíritu Santo quiere revelarte que mientras el mundo se llena de brujería disfrazada de costumbre, tú puedes tomar autoridad y establecer un altar en lo sencillo, la decisión es tuya. Puedes seguir tomándolo de siempre, como si nada tuviera significado, o puedes empezar a beber bajo un propósito eterno. Porque lo que parece insignificante en el reino de Dios es precisamente lo que Él usa para avergonzar al enemigo. Y esto apenas comienza. Cuando Dios establece un pacto con su pueblo, no solo entrega promesas, sino también principios que gobiernan cada aspecto de la vida. Uno de los más incomprendidos, pero espiritualmente determinantes, es el principio de santificación. Este no se limita a personas o templos, también abarca lo que usamos, lo que tocamos y lo que consumimos. Todo puede ser apartado, consagrado y transformado para un propósito divino. Lo cotidiano deja de ser común cuando pasa por las manos de aquel que todo lo santifica. Este principio es clave para entender cómo ciertos líquidos, al ser santificados, se convierten en instrumentos poderosos de limpieza, cobertura y liberación frente a los ataques de tinieblas. La Escritura es clara al mostrar que Dios separa lo que quiere usar. Desde los utensilios del tabernáculo hasta las vestiduras de los sacerdotes, todo lo que debía estar en contacto con lo sagrado pasaba primero por un acto de consagración. No era superstición, era orden espiritual. En Éxodo 30, 26, 29 se nos dice: con esto ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelero y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base.
Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que toquen ellos será santificado. Este mandato revela algo profundo. Cuando algo es santificado por Dios, su naturaleza funcional no cambia, pero su propósito sí. Y una vez que algo ha sido apartado, se convierte en un canal de lo sagrado, inaccesible para la corrupción espiritual. Este principio se traslada también a lo que entra en el cuerpo. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, estableció con firmeza que nada de lo creado por Dios es impuro en sí mismo, pero añadió una condición. En 1 Timoteo 4:4-5 declara: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Aquí la palabra santificado no es simbólica. Indica que lo que se recibe con oración, alineado con la palabra, se convierte en un instrumento seguro, separado de cualquier contaminación espiritual. Esta afirmación es esencial para comprender que incluso algo tan básico como una bebida puede ser apartado con autoridad espiritual y usado como herramienta en la batalla invisible contra las tinieblas. Dios no santifica lo impuro por descuido, sino lo consagra por medio de una intervención directa. La acción de santificar no es una declaración humana, es una cooperación con la voluntad de Dios. En Levítico 11:44 el Señor dice: yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, santificaos y sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad incluye no solo el corazón, sino todo lo que entra y sale del cuerpo. El acto de consagrar una bebida implica reconocer que esa sustancia, aunque natural, puede ser cargada de propósito espiritual cuando se invoca sobre ella la autoridad del nombre de Cristo y se declara su uso bajo el gobierno del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el uso de elementos físicos para actos espirituales era común, pero siempre con la condición de haber sido separados previamente. El aceite, por ejemplo, no era aplicado sin haber sido preparado conforme a las instrucciones divinas. En Éxodo 30, 31, 32, el Señor advierte: este será el aceite de la unción santa para mí por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no se derramará, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Esta rigurosidad revela que la santificación no es una costumbre cultural, sino una realidad espiritual que no debe tomarse a la ligera. Lo que ha sido consagrado no puede ser tratado como profano, y lo que ha sido apartado para bendecir no puede ser usado sin reverencia. Las bebidas que se usan en contextos de oración o guerra espiritual deben pasar por este mismo proceso de santificación, no por tradición, sino por obediencia. Lo que se consagra es entregado a la voluntad de Dios y queda bajo su propiedad. El enemigo no puede operar donde Dios ha puesto su sello. Esto queda claro en Números 19, donde se ordena que el agua de purificación, utilizada para limpiar a los impuros, fuera mezclada con ceniza de una novilla roja sacrificada sin defecto. Este procedimiento, aunque complejo, reflejaba un principio clave. El agua, por sí sola, no tenía poder purificador. Era el acto de haber sido consagrada conforme a las instrucciones divinas lo que la hacía efectiva espiritualmente. La pureza no dependía del líquido, sino del mandato detrás de su uso. Este patrón se repite a lo largo de toda la Biblia. Dios nunca separa lo espiritual de lo físico. En su diseño, todo está interconectado. El pan que se presenta en la mesa del Señor es pan natural, pero una vez bendecido, se convierte en símbolo del cuerpo de Cristo. El vino, al ser orado y presentado en el contexto del pacto, se convierte en representación de la sangre del Redentor. En 1 Corintios 10, 16, Pablo escribe: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Esta pregunta retórica apunta a una verdad irrefutable.
Cuando algo es bendecido, entra en comunión con una realidad celestial. No cambia su composición química, pero sí su posición espiritual. Lo mismo sucede con las bebidas usadas para romper maldiciones. Una infusión natural, un vaso de agua, un poco de miel diluida, pueden ser elevados a otra dimensión cuando son santificados por la palabra y la oración. El poder no reside en la sustancia, sino en el acto de someterla al gobierno del reino. En ese momento lo que era común se convierte en sagrado, y lo que era ordinario se vuelve arma contra las tinieblas. En Josué 6, Dios ordena al pueblo marchar alrededor de Jericó, no con armas convencionales, sino con el arca, trompetas y silencio. Al séptimo día, al sonar las trompetas, los muros cayeron. No fue una estrategia militar, fue un acto de obediencia. Lo mismo ocurre cuando se consagra una bebida con fe. El poder no está en el líquido, sino en la obediencia al mandato divino. Y esta obediencia santifica lo que el mundo considera sin valor. Lo que entra por la boca puede convertirse en símbolo de autoridad espiritual cuando se presenta bajo la dirección de Dios. La santificación también actúa como protección. En Marcos 16:18, Jesús declara que los que creen en Él, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Este versículo no autoriza a tomar riesgos innecesarios, sino que muestra que, cuando una vida está bajo cobertura divina, incluso lo que ha sido preparado para dañar no puede prosperar. Este principio refuerza que Dios no solo consagra lo que es bueno, sino que neutraliza lo que ha sido contaminado, cuando se invoca su nombre con fe y se camina en obediencia. El pueblo de Dios está llamado a discernir lo que toca, lo que consume y lo que introduce en su casa. En Deuteronomio 7:26 se advierte: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás totalmente y la abominarás, porque es anatema. Esta palabra no habla solo de ídolos físicos, sino de todo lo que ha sido dedicado a prácticas contrarias a Dios. Así como hay objetos malditos, también hay alimentos y bebidas consagrados al mal. Por eso es esencial no solo bendecir lo que se ingiere, sino santificarlo intencionalmente, declarando sobre él la autoridad del reino. La santificación implica renuncia. Lo que se entrega a Dios ya no puede ser usado con ligereza. En Levítico 27:28 se establece que todo lo consagrado al Señor con voto, sea hombre, animal o heredad, será cosa santísima al Señor y no podrá venderse ni rescatarse. Este principio aplica también a lo que se usa como canal de oración. Una bebida santificada no es un producto comercial ni un recurso manipulable. Es un punto de contacto con el cielo y debe ser tratado como tal. No se puede jugar con lo sagrado sin consecuencias espirituales. Por tanto, antes de utilizar cualquier bebida con propósito espiritual, es necesario detenerse, orar, declarar la palabra y presentar el elemento como una ofrenda a Dios. En Romanos 12:1, Pablo exhorta: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta presentación no se limita al cuerpo físico. Todo lo que forma parte del entorno del creyente debe ser presentado al Señor. Lo que se bebe, lo que se unge, lo que se utiliza como símbolo de guerra espiritual, debe pasar por el altar de la santidad. No hay cobertura sin consagración. Y no hay poder sin obediencia. El agua que Eliseo purificó, la que Moisés endulzó, el vino que Jesús bendijo, el aceite que Samuel vertió, todos tienen en común una cosa: fueron santificados para un uso determinado por Dios. La fe sin santificación es presunción, pero la fe con obediencia se convierte en herramienta de rompimiento. El enemigo reconoce lo que ha sido marcado por Dios. No puede profanar lo que ha sido apartado para el reino. Y cuando una bebida ha sido consagrada, se convierte en símbolo visible de una realidad invisible. El cuerpo recibe el líquido, pero el espíritu recibe el impacto. Este principio no se negocia.
Es una ley espiritual que trasciende culturas y épocas. Donde hay santificación, hay presencia. Donde hay presencia, hay poder. Y donde hay poder, las tinieblas retroceden. El Señor está llamando a su pueblo a no usar los elementos espirituales con ligereza, a volver al temor reverente, a separar, bendecir, declarar y utilizar solo lo que ha pasado por la llama del altar. Solo así lo que se bebe será medicina, será cobertura, será rompimiento. La santificación no es una sugerencia, es una orden. Y quien la aplica se alinea con el diseño divino. Por eso, antes de beber, ora. Antes de consagrar, examina tu corazón. Porque solo lo que se hace en obediencia produce fruto. Y solo lo que se presenta con santidad provoca liberación. Que cada gota que entre en tu cuerpo esté cubierta por la palabra, la oración y la presencia de Dios. Porque entonces, y solo entonces, será sagrada. En muchas ocasiones, los ataques espirituales no se manifiestan de forma dramática ni evidente. No siempre hay sombras visibles, ni voces extrañas, ni objetos que se mueven solos. En la mayoría de los casos, los ataques del enemigo se filtran con sutileza, disfrazados de cansancio constante, confusión mental, desánimo inexplicable o retrocesos continuos en áreas donde antes se experimentaba avance. La brujería opera en lo oculto y su efectividad muchas veces depende de que quien la sufre no sepa identificarla. El poder de las tinieblas se fortalece en la ignorancia, pero cuando la luz de la palabra ilumina los síntomas, todo lo que estaba escondido sale a la superficie. Y es entonces cuando se puede actuar con autoridad, con discernimiento y con las armas espirituales correctas. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo establece con precisión el campo de batalla real. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración no es metafórica. Pablo no está usando figuras de lenguaje para dramatizar una situación emocional. Está describiendo una guerra espiritual concreta, una estructura jerárquica de maldad que actúa en dimensiones invisibles, pero con efectos tangibles en el plano natural. Cuando una persona comienza a experimentar síntomas persistentes que no pueden ser explicados por causas físicas, emocionales o racionales, debe considerar que puede estar enfrentando una operación directa del enemigo. Los síntomas más comunes de una vida bajo ataque espiritual no suelen ser reconocidos como tales. Por eso se prolongan en el tiempo y se normalizan. En el Salmo 143, 3, 4, David describe con exactitud cómo se siente alguien que está siendo oprimido por fuerzas externas. El enemigo ha perseguido mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Este no es un lenguaje simbólico, es el testimonio de un hombre que, aunque era ungido por Dios, también era atacado por el enemigo. La persecución del alma, el abatimiento, la sensación de oscuridad interior son señales de una guerra espiritual activa que busca desgastar, desestabilizar y desviar del propósito divino. La brujería, como expresión directa de manipulación espiritual satánica, se alimenta del miedo, de las puertas abiertas por el pecado y de la ignorancia del creyente. En muchas ocasiones, quienes son blanco de este tipo de ataques ni siquiera han cometido pecado grave, pero han descuidado áreas que debían estar bajo cobertura. Proverbios 25:28 lo confirma. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un espíritu sin control, una vida sin vigilancia, es territorio fácil para las estrategias del maligno. Y cuando el enemigo identifica una debilidad, lanza dardos que entran por los sentidos, por las emociones
o incluso por lo que se ingiere si no ha sido santificado. Una de las señales más claras de que hay una operación de brujería en curso es el estancamiento crónico. Personas que trabajan, se esfuerzan, planifican, oran, pero no avanzan. Todo parece detenerse a último momento. Las puertas que se abrían con facilidad ahora se cierran. Las oportunidades desaparecen sin explicación. Hay una sensación constante de frustración, como si todo lo que se intenta hacer estuviera bloqueado por una fuerza invisible. Este tipo de patrón no se rompe con esfuerzo humano, porque no es un obstáculo natural. Solo se quiebra con discernimiento espiritual y con una acción dirigida por el Espíritu Santo. Isaías 54:17 declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Pero para que esta promesa se active, es necesario primero identificar que efectivamente hay un arma forjada y que está operando contra uno. Otra manifestación común es la confusión mental persistente. Cuando la mente, que antes era clara y enfocada, se llena de pensamientos dispersos, ansiedad sin causa y una incapacidad para tomar decisiones simples, se debe considerar que puede estar presente una influencia externa. En 2 Corintios 4:4, Pablo habla del Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Esta ceguera espiritual no afecta solo a los incrédulos. Puede operar también como un velo temporal sobre creyentes que han bajado la guardia. El enemigo busca entorpecer la mente porque sabe que una mente saturada de confusión no puede orar con dirección, no puede actuar con fe ni avanzar con propósito. Por eso, una de las armas más eficaces de la brujería es el bloqueo mental. Y uno de los medios más utilizados es a través de elementos físicos como comidas, bebidas, perfumes o polvos que se consagran a entidades espirituales para alterar el ambiente alrededor de la persona. En estos casos, el consumo de líquidos contaminados espiritualmente se convierte en una puerta de entrada para espíritus de opresión. No se trata de miedo, sino de conocimiento. La Biblia advierte que el enemigo usa artimañas. En 2 Corintios 2:11, Pablo exhorta a la iglesia para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una de sus maquinaciones es disfrazar maldiciones en elementos cotidianos para que pasen desapercibidos. Y muchas veces las bebidas que se ofrecen en reuniones sociales, en ambientes laborales o incluso en visitas familiares han sido consagradas en rituales que buscan transferir maldiciones, generar enfermedades, alterar emociones o cerrar caminos. Es aquí donde cobra sentido la necesidad de mantener una vida de vigilancia espiritual activa. Jesús enseñó este principio con claridad en Marcos 14:38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar significa estar en estado de alerta, no solo ante el pecado, sino ante cualquier manifestación sutil del enemigo. No todo cansancio es físico, no toda angustia es emocional, no toda enfermedad es médica. Hay causas espirituales que requieren respuestas espirituales. Por eso, cuando alguien comienza a experimentar síntomas repetitivos que no responden a tratamiento, que aparecen sin causa lógica o que se intensifican en momentos clave, debe detenerse y buscar discernimiento. El ayuno y la oración son herramientas fundamentales para romper estas ataduras, pero también lo es la consagración de lo que se ingiere. En la primera carta a los Corintios, Pablo recuerda a la iglesia que no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios al mismo tiempo. 1 Corintios 10:21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta declaración es una advertencia seria. No se trata solo de lo que se cree, sino también de lo que se consume.
Hay mesas consagradas al mal. Hay bebidas contaminadas con intención de destrucción. Y quien participa de ellas, aún sin saberlo, se expone a consecuencias espirituales reales. El cansancio espiritual que no se va con descanso. La falta de concentración durante la lectura de la palabra o la oración. La aparición de pensamientos que no son propios. El aislamiento progresivo de personas clave en la vida del creyente. Estos síntomas no deben ser ignorados. Cada uno puede ser una señal de que hay una influencia externa que busca debilitar la conexión con Dios. En Isaías 59:2, el profeta señala: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si bien este pasaje habla de pecado como causa de separación, también nos invita a revisar si algo ha creado una barrera. A veces no es un pecado deliberado, sino una contaminación espiritual no reconocida, que ha entrado por falta de discernimiento. Cuando la atmósfera de una casa se vuelve densa, cuando hay discusiones sin motivo, cuando los niños presentan pesadillas constantes, cuando los sueños revelan presencias oscuras o persecuciones, se deben prender todas las alarmas espirituales. El mundo espiritual es real, y uno de los medios más usados por el reino de las tinieblas para afectar ambientes y personas es el uso de líquidos consagrados a entidades demoníacas. Agua, café, vino, té, jugos, todo puede ser contaminado si se pone en manos equivocadas. Por eso, antes de consumir algo, es necesario orar. Antes de aceptar una bebida, es necesario discernir. Antes de permitir que algo entre al cuerpo, es necesario declararlo bajo la cobertura del Altísimo. La Escritura ofrece también protección para quienes están en Cristo. En Lucas 10:19, Jesús declara: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta potestad no es automática. Se activa con fe, con obediencia y con discernimiento. Nada de lo que el enemigo prepare tendrá efecto si el creyente está en vigilancia, si todo lo que entra por su boca ha sido presentado a Dios, si su vida está santificada y sus sentidos consagrados. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. No se puede permitir que ese templo sea contaminado por ignorancia o pasividad. El poder de las bebidas sagradas no reside en su composición química, sino en su santificación previa y en la fe con la que se usan. Pero para que sean efectivas, primero debe haber una ruptura con lo profano, una separación consciente de todo lo que antes se consumía sin discernimiento, un compromiso de pureza que abarque no solo el corazón, sino también la boca, porque lo que se consume físicamente puede afectar el estado espiritual. Lo que se permite en el cuerpo también afecta el alma. Dios ha establecido principios espirituales para proteger a su pueblo. Uno de ellos es la santificación del entorno, otro es la vigilancia sobre los sentidos, y otro más es la separación de todo lo que haya sido usado para propósitos oscuros. En Deuteronomio 18:10-12, el Señor prohíbe toda forma de hechicería, adivinación o consulta con espíritus, y declara que todo el que practica estas cosas es abominación. Esta advertencia se extiende también a quienes participan de objetos o sustancias contaminadas por estas prácticas. Aunque no las hayan originado, si las aceptan sin discernimiento, se exponen a sus efectos. El llamado hoy es a despertar, a examinar con cuidado los síntomas que no tienen explicación, a revisar si hay patrones de opresión, ciclos repetitivos de destrucción, tormentos espirituales en el sueño o en el alma. Y si los hay, es necesario actuar. No con miedo, sino con autoridad. No con ansiedad, sino con fe. La palabra es clara. El que está en Cristo tiene victoria. Pero esa victoria se ejerce con entendimiento, con santidad, con vigilancia. Cuando se reconocen los síntomas, se puede aplicar la solución. Las bebidas consagradas se convierten en herramientas cuando se usan en obediencia, no como fórmula, sino como acto profético. Pero antes de usarlas,
es necesario discernir si se está bajo ataque. Solo quien reconoce la batalla puede empuñar la espada. Solo quien identifica la oscuridad puede clamar por la luz. Solo quien ve la opresión puede invocar la libertad. Este es el tiempo de hacerlo. Este es el momento de volver a la vigilancia espiritual, de consagrar lo que se bebe, de orar con entendimiento y declarar con autoridad. Porque el enemigo sigue operando en lo oculto, pero la luz de Cristo lo expone todo. Y una vez expuesto pierde su fuerza, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el reino espiritual, Dios no solo nos entrega palabras, nos entrega instrucciones. No basta con saber qué dice la Escritura si no se entiende cómo activar esa palabra en lo concreto. La fe no es pasiva, es movimiento, es acción guiada por revelación. Es una obediencia que no solo se cree, sino que se practica con todo el ser. Por eso, los actos proféticos tienen un lugar tan vital dentro del plan de Dios para liberar, restaurar y establecer su autoridad sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de bebidas consagradas que destruyen ataques de brujería, no estamos apelando a un símbolo vacío, sino a un principio divino que lleva siglos siendo usado por Dios para marcar transiciones, liberar oprimidos y sellar pactos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los actos físicos han sido canales por donde Dios manifiesta verdades espirituales. Cuando Noé bajó del arca, construyó un altar y ofreció un sacrificio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, comió panes sin levadura como señal de salida inmediata. Cuando Jesús sanaba, muchas veces tocaba, hablaba, escupía en tierra, mezclaba barro. ¿Por qué tantas acciones físicas si podía simplemente decir la palabra y todo sucedía? Porque el acto no sustituía la fe, pero sí la activaba. El acto profético es el punto de contacto entre lo natural y lo sobrenatural. Es el momento en que la obediencia a una instrucción activa una respuesta del cielo. En 2 Reyes 5, el general Naamán buscaba ser sanado de lepra. El profeta Eliseo no le impuso manos ni hizo oración pública. Solo le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. No tenía sentido lógico. No era el agua del río lo que sanaba, sino la obediencia al acto ordenado por Dios. Naamán resistió primero, porque su orgullo le impedía ver la profundidad de una instrucción tan sencilla. Pero cuando obedeció, su carne se volvió como la de un niño. Ese acto fue profético, fue físico y fue determinante. De la misma forma, cuando Dios guía a alguien a consagrar una bebida específica y usarla con dirección, no está creando un rito, sino provocando una activación. En Juan 9, Jesús escupe en tierra, hace barro y lo pone sobre los ojos de un ciego. Luego le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Podía haberlo sanado al instante, pero en lugar de eso, lo invita a participar de su milagro con un acto. Esa caminata, esos pasos hacia el agua, ese gesto de lavar el rostro, no fueron detalles sin importancia. Formaban parte del proceso profético. Hay cosas que solo suceden cuando la fe se traduce en acción, cuando no solo se ora, sino que se actúa conforme a la dirección recibida. Lo físico, cuando está bajo gobierno espiritual, se vuelve vehículo de poder. La bebida en este contexto no es un recurso mágico, es una señal, es una declaración, es una entrega. Así como el pan que se parte en la mesa del Señor no es solo comida, ni el vino que se sirve es solo bebida, sino que representan verdades eternas. Así también una bebida consagrada, usada en obediencia y con fe, puede convertirse en un acto profético que corta cadenas, desactiva maldiciones y restablece el orden divino en una vida. Jesús no usó el vino en la última cena solo por tradición. Lo hizo para establecer una realidad espiritual. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, dijo en Lucas 22:20. Esa copa representaba algo que el mundo espiritual entendía.
no era simbolismo vacío, era la proclamación de una victoria eterna. En el libro de Éxodo, Dios da instrucciones precisas a Moisés sobre cómo usar ciertos elementos en los rituales de purificación. No eran actos repetitivos sin sentido. Cada movimiento, cada sustancia, cada mezcla tenía una implicación espiritual. El agua mezclada con cenizas de la novilla roja, usada para purificar, era símbolo de limpieza espiritual mediante un acto físico. No era el agua lo que limpiaba, era el acto en sí, obedecido según la palabra de Dios. Así también, una bebida ungida con oración y consagrada en la presencia del Señor puede transformarse en una herramienta de liberación, pero solo si hay fe, santidad y dirección precisa. Cuando el enemigo lanza ataques por medio de alimentos o bebidas contaminadas espiritualmente, no responde a supersticiones, responde a pactos. Lo mismo ocurre en el reino de Dios. Cuando alguien consagra una bebida y la presenta como símbolo de purificación, sanidad o rompimiento, está estableciendo un punto de contacto entre su fe y el poder de Dios. No es la sustancia lo que tiene poder, es la obediencia al acto. En Hebreos 11:30 leemos: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No cayeron porque caminaron en fe conforme a la instrucción. De igual modo, el acto de beber algo consagrado bajo dirección no es una repetición vacía, es una expresión de fe en movimiento. Hay momentos en que Dios ordena gestos inusuales para provocar resultados sobrenaturales. Cuando el profeta Eliseo arrojó sal en las aguas contaminadas, no fue por capricho, fue porque Dios le dio una instrucción específica. La sal no tenía poder en sí misma, pero el acto de lanzarla, acompañado de una palabra profética, provocó sanidad en toda una región. Así funcionan los actos proféticos. Rompen estructuras en el mundo espiritual porque son manifestaciones visibles de una obediencia invisible. Por eso, cuando una persona guiada por el Espíritu consagra una bebida con la palabra y la oración y la toma en fe como parte de un proceso de guerra espiritual, no está realizando una costumbre antigua, está activando una verdad eterna. El mundo espiritual entiende símbolos, por eso el enemigo los distorsiona, por eso usa objetos, bebidas, alimentos para establecer pactos de maldición, y por eso Dios, en su sabiduría, instruye al pueblo a redimir esos símbolos, a restaurar lo profano, a convertir lo natural en santo. En Zacarías 14:20 se declara que llegará el día en que hasta las ollas de las casas serán santas al Señor. Esa visión apunta a una realidad futura, donde todo lo cotidiano estará bajo la gloria de Dios. Pero ya ahora, en la vida del creyente, eso puede comenzar a suceder cuando incluso una bebida sencilla es consagrada y usada con propósito. Cuando una persona declara con fe que lo que va a beber está bajo el gobierno de Dios, está levantando una barrera contra toda maldición enviada. Está cortando legalidad a espíritus de enfermedad, confusión o brujería que pretendan usar lo físico como vehículo de opresión. Y cuando esa acción se combina con oración, ayuno y santidad, el impacto es inmediato, no por el objeto, sino por la obediencia. El acto profético no sustituye la fe, la manifiesta. Es el lenguaje visible de una convicción profunda. Y cuando esa convicción se alinea con el cielo, todo lo que toca se vuelve instrumento de poder. Así como el Jordán recibió a Naamán, así como el estanque de Siloé recibió al ciego, así también tu obediencia puede transformar una bebida común en una declaración de guerra espiritual. Porque el acto profético no necesita explicación, solo necesita fe. Y la fe que obedece siempre activa el poder de Dios. El enemigo no necesita gran violencia para interferir en la vida de un creyente. Basta con que altere el equilibrio interno, que introduzca contaminación en lo cotidiano, que introduzca confusión donde antes había claridad. Una de sus estrategias más efectivas es disfrazar lo maligno bajo apariencias comunes.
infiltrar la maldición en aquello que debería ser bendición, infiltrar el ataque en lo que se consume a diario. En este contexto, ciertas bebidas sagradas, consagradas por Dios, actúan como respuesta directa, no por su composición, sino por el principio que representan. Lo que ha sido separado por Dios no puede ser tocado por el adversario. El acto de consagrar, bendecir y declarar santidad sobre lo que entra al cuerpo transforma un simple acto físico en una afirmación espiritual de propiedad divina. El Salmo 23 no solo habla de consuelo y provisión, declara una verdad de guerra. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa copa que rebosa no es solo símbolo de abundancia, es señal de cobertura, es manifestación de victoria en medio del asedio. Dios no aleja a los enemigos antes de bendecir, lo hace mientras ellos observan. Es en medio de la batalla que el Señor unge, consagra y llena la copa. Y esa copa rebosante es también una bebida sagrada. Rebosa no por exceso, sino por unción. Rebosa porque está bajo el pacto. Cuando una copa está llena de lo que ha sido santificado, no hay espacio para lo profano. La brujería busca brechas. La contaminación espiritual se infiltra en lo no consagrado. Pero donde hay santidad, hay fuego. Donde hay unción, hay barrera. Isaías 10:27 lo establece con claridad. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción no solo capacita, rompe yugos. La santificación de una bebida es una forma de proclamar que todo lo que entra al cuerpo está bajo la unción, que no se permite contaminación, que no se admite maldición. En Proverbios 4:23, la instrucción es tajante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa vigilancia incluye lo que se piensa, lo que se habla y también lo que se ingiere. Porque lo que entra en el cuerpo afecta a la mente, las emociones y el espíritu. En un mundo donde se consagran líquidos para maldecir, el pueblo de Dios está llamado a consagrar para bendecir, a declarar que incluso lo natural está sometido al orden del reino, a no dejar ningún elemento fuera del gobierno de Dios. La palabra enseña que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Pablo escribe en 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El principio es claro. No se trata del material del vaso, sino de su uso. No se trata de la apariencia, sino de lo que contiene. Una bebida puede estar en un vaso decorado y aún así ser instrumento de opresión si no ha sido consagrada. Por el contrario, un simple vaso de agua, si ha sido santificado con la palabra y la oración, puede convertirse en canal de libertad. La guerra espiritual no se libra solo en la oración o en el ayuno. También se libra en la obediencia diaria, en cada decisión que se toma, en cada objeto que se usa, en cada cosa que se introduce en el cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el templo debe ser santo, también debe serlo todo lo que se le ofrece. Romanos 12:1 lo afirma. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar el cuerpo incluye cuidar lo que se bebe. Significa declarar que no hay lugar para lo contaminado en un vaso que ha sido apartado para Dios. En el libro de Números, capítulo 5, se menciona una bebida de juicio usada en el ritual del agua amarga. Aunque su contexto es particular, revela un principio espiritual profundo. Dios puede usar una bebida para manifestar su justicia. Si esto es cierto en un contexto de juicio, cuanto más lo será en un contexto de liberación.
Si una bebida puede ser usada para exponer la mentira, también puede ser usada para proclamar la verdad. Si puede manifestar una condena, también puede activar una restauración. Todo depende de quién da la instrucción, de quién consagra el contenido, de quién gobierna el acto. Jesús no compartía la copa con cualquiera. Cuando instituye la cena, no entrega el vino a las multitudes, sino a sus discípulos. Y cuando lo hace, no lo presenta como bebida común. Dice en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí la bebida representa salvación, pero también representa límite, representa santidad, representa exclusividad. Nadie que no esté bajo el pacto tiene derecho a esa copa. Lo mismo aplica para toda bebida consagrada. Debe estar reservada para quien camina bajo dirección divina. La santidad no es un concepto abstracto, es una realidad que toca lo físico, que transforma lo cotidiano en terreno sagrado. Cuando una bebida es ungida, orada, consagrada, ya no pertenece al sistema natural, ha sido apartada, ha sido marcada, ha sido revestida de propósito, y el enemigo lo sabe. No puede operar sobre lo que ha sido ungido por Dios, no puede profanar lo que ha sido sellado con fe y obediencia. Por eso insiste tanto en infiltrar, en contaminar, en imitar, porque no puede crear, solo corromper. Pero lo que está consagrado permanece fuera de su alcance. Esta es una verdad que no se negocia. El que consagra lo que bebe está declarando guerra al sistema de brujería. Está diciendo que todo lo que entra en su cuerpo pasa por la presencia de Dios. Está levantando una muralla invisible que impide el acceso de lo impuro. Y cuando esa declaración se hace en el nombre de Jesús, toda fuerza contraria es neutralizada, toda contaminación es quemada, toda maldición pierde fuerza, porque lo que ha sido bendecido por Dios no puede ser maldecido por el enemigo. Así lo dice Números 23:20. He aquí, he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla. No hay poder más grande que la obediencia a la palabra. No hay bebida más segura que la que ha sido consagrada en santidad. Y no hay enemigo que pueda resistir un acto profético realizado bajo autoridad. Lo que hoy bebes con fe, mañana será testimonio de liberación. Lo que hoy consagras, mañana será muro de fuego, porque Dios sigue usando lo sencillo para avergonzar lo oculto. Y una bebida, cuando ha sido marcada por el cielo, es suficiente para destruir toda obra de brujería. Cuando Dios actúa, no lo hace en secreto. Lo invisible se manifiesta. Lo espiritual se hace evidente. La fe que se mueve en lo oculto produce resultados que no se pueden esconder. Así ha sido desde el principio y así continúa siendo. Lo que fue consagrado, lo que fue ungido, lo que fue declarado en obediencia, termina por producir transformación real. Cuando una bebida ha sido puesta bajo la autoridad de la palabra y el poder del Espíritu Santo, su efecto va más allá de lo simbólico. La acción profética provoca resultados visibles, resultados medibles, resultados concretos. Donde había opresión, hay paz. Donde había oscuridad, hay claridad. Donde el enemigo había puesto cadenas, se escucha el estruendo de la ruptura. Las Escrituras están llenas de momentos en los que lo que parecía ordinario se convirtió en señal de gloria. En Éxodo 15, el pueblo se encontró con aguas amargas en Mara. No podían beberlas, no eran útiles. Pero cuando Dios le mostró a Moisés un árbol y éste lo arrojó al agua, las aguas se endulzaron. No fue el árbol, fue la obediencia. No fue el líquido, fue la intervención divina. El agua que antes era veneno se volvió provisión. Eso es lo que ocurre cuando lo físico se somete a lo espiritual. El cambio es tangible, la transformación no necesita ser explicada, simplemente se ve. En Juan 2, cuando el vino escasea en las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino. El mayordomo, al probarlo, no sabe de dónde viene.
solo percibe el cambio, percibe la excelencia, percibe la gloria. Lo que antes era agua común ahora tiene otro sabor, otra dimensión. No cambió por reacción química, cambió porque el cielo tocó lo natural. Ese es el principio que se activa cuando se consagra una bebida con fe. Lo que parecía simple se convierte en canal de bendición. Lo que parecía natural ahora se carga con unción. Y lo que estaba bloqueado se libera con evidencia. En 1 Reyes 19, Elías está agotado, bajo ataques sin fuerzas. Pero Dios lo visita, le da de beber y lo fortalece. Lo que tomó lo impulsó para seguir 40 días. No era solo sustento físico, había algo más. La intervención divina transformó esa bebida en fuerza. Cuando el cielo interviene, el cuerpo lo percibe, el alma lo reconoce, el espíritu se sacude. Por eso, cuando se bebe lo que ha sido santificado con oración y palabra, el resultado no es solo simbólico, es concreto, se nota, se rompe la carga, se restablece el orden. La Biblia no deja duda, Dios responde a la obediencia con manifestaciones. Lo que ha sido apartado para Él, lo respalda con poder. Y cuando el enemigo ha sembrado destrucción, la respuesta de Dios muchas veces llega en formas inesperadas. A través de un líquido consagrado, una copa de liberación, una porción de fe en acción. El resultado es uno solo. La maldición retrocede y la gloria de Dios avanza. Dios no solo te llamó a resistir, te llamó a reinar. Fuiste creado para habitar en lugares altos, no para sobrevivir bajo ataques continuos. No fuiste diseñado para vivir a la defensiva, temiendo cada movimiento del enemigo, sino para avanzar con autoridad bajo la cobertura del Altísimo. Las bebidas sagradas no son el fin del combate, son el inicio de un cambio de gobierno. Cuando tomas lo que ha sido consagrado, no solo cancelas maldiciones, sino que entras en una dimensión donde cada área de tu vida queda bajo el dominio de Cristo. El acto de beber lo que ha sido santificado no solo destruye la brujería, también restaura el trono del Espíritu Santo en tu interior, porque la verdadera victoria espiritual no es solo liberarse, es permanecer en comunión con el que reina para siempre. Hay una diferencia entre ser liberado y ser gobernado por el Espíritu. Muchos se conforman con que los ataques cesen, pero no avanzan hacia la plenitud. La meta no es solo apagar el fuego extraño, sino encender el fuego eterno. No basta con vaciarse del mal, hay que llenarse del bien. No es suficiente que el enemigo huya si no se establece el reino. Jesús lo advirtió en Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale de una persona, si encuentra la casa vacía, regresa con otros peores. La limpieza sin llenura es una invitación al retroceso. Por eso, después de romper con toda maldición a través de estas bebidas consagradas, es fundamental sellar el corazón, el cuerpo y el entorno con la presencia continua de Dios. La victoria es completa cuando hay ocupación espiritual. Y esa ocupación comienza con obediencia constante, no con actos aislados. Cada bebida que el Espíritu te ha guiado a usar en este proceso no es un objeto mágico, sino un recordatorio de pacto. Es la confirmación de que Dios cuida cada detalle, que Él puede usar lo más sencillo para hacerlo más poderoso. Es también una invitación a no relegar lo espiritual a los templos, sino a convertir cada rincón de tu vida en altar. Porque no se trata solo de un líquido que purifica, sino de una vida que se vuelve altar viviente. No se trata solo de lo que entra por la boca, sino de lo que sale del corazón. Es tiempo de mantener la vigilancia, no desde el miedo, sino desde la convicción de que lo que ha sido redimido no puede ser vuelto a contaminar. Lo que Dios santifica, Él lo protege. Lo que Él cubre, permanece inviolable. No hay conjuro, maldición, palabra enviada o pacto de oscuridad que pueda operar sobre alguien que ha sido marcado
por la sangre del Cordero y que camina bajo la luz de la palabra. Cada bebida sagrada que has conocido en este mensaje es una herramienta, no un fin, una puerta, no una meta. Son parte de una vida activa de discernimiento, intercesión y adoración. Pero la protección real no está en el agua, ni en el vino, ni en la miel. Está en el Cristo vivo que habita en ti cuando decides vivir separado del mundo y rendido completamente a su voluntad. La guerra espiritual no cesará mientras estés en esta tierra, pero no estás llamado a pelear solo. Tienes armas, tienes cobertura, tienes dirección. Has sido equipado para resistir, sí, pero también para avanzar. No temas lo que el enemigo intente. Teme vivir una vida sin propósito, sin oración, sin consagración. El verdadero peligro no está fuera, sino en un corazón indiferente. Y hoy has recibido más que información. Has recibido luz. Y la luz, cuando entra, no negocia con las tinieblas, las expulsa. Hoy cierras un ciclo, pero también abres una puerta. A partir de ahora, ninguna bebida será igual para ti. No por superstición, sino por revelación. Entiendes que todo puede ser un canal de bendición si se pone en las manos correctas. Y entiendes que todo lo que no se consagra queda expuesto. Por eso, vive consagrado, bebe con entendimiento, ora sin cesar, guarda tu alma, porque ya no eres una víctima del ataque espiritual. Eres un guardián del altar, y donde hay altar, hay fuego, y donde hay fuego, no hay brujería que permanezca.